Amados, en esta mañana doy la bienvenida a los padres de Dani que están acá con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sí. Qué bueno. Y a cada hijo de Dios que vino hoy a recibir una impartición de la palabra de Dios. Bueno, yo voy a compartir, no sé si el tiempo me dé, pero voy a compartir un tema con ustedes que hasta ahora no lo había oído. O sea, fue algo que el Señor me inyectó así. Y yo medito a veces en textos bíblicos, por eso es muy importante tener la palabra memorizada, porque a veces hay chispazos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pone, da inspiraciones a tu mente, a tu corazón. Y yo estaba pensando en una frase que es muy, y vino de un verso que me llegó a la mente. Y yo quiero hablar sobre esa frase en esta mañana, pero es posible que me tome tal vez, todo va a depender, un tiempo más prolongado. Yo quiero hablar en esta mañana sobre la frase que aparece en las Escrituras, la fundación del mundo. La fundación del mundo. Y el tema sería, ¿qué nos habla a nosotros la fundación del mundo? ¿Qué mensajes envuelven, qué palabras envuelven esa frase en las Escrituras? Quiero leerles para introducir el tema, en el libro de Job, el capítulo 38, Job, capítulo 38. Quiero leerles el versículo 4, 5, 6 y 7, los versos 4 al 7. En este libro hay un dime y te diré, dime y te diré. Si ustedes leen detenidamente el libro de Job, se van a encontrar con que hay un momento cuando los amigos de Job levantan argumentos contra él. Hay momentos cuando Job levanta argumentos contra ellos. Y hay momentos cuando Job, inclusive, sin faltarle el respeto al Eterno, levanta argumentos, ¿verdad? No contrarios, pero sí argumentos de defensa ante él, atribuyéndose santidad, atribuyéndose inocencia, inclusive declarando que él es como si no mereciese lo que estaba pasando. Ustedes pueden leer el libro de Job detenidamente. Pero hay un momento cuando Dios le dice a Job, mira, escúchame, préstame atención. Y en el capítulo 38 dice el verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Oigan bien, y en el versículo 5, en el versículo 4, le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, ¿dónde tú estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Otra pregunta le hace, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Vamos a ver si tú lo sabes, porque Job estaba levantando argumentos de mucha sapiencia ante el Creador. Entonces le pregunta, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? O sea, cuando los ángeles
irrumpían, dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando aquí de los ángeles. Cuando a medida que Dios estaba creando y haciendo, ellos se regocijaban y alababan. ¿Dónde tú estabas? Una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? ¿Quién puede responder esa pregunta de nosotros? Pues yo le tengo respuesta. Lo que pasa es que se la voy a dar durante el transcurso del tema. Porque algo que Job no sabía, usted y yo lo sabemos ahora. ¿Cómo? Sí, algo que Job no sabía, por eso Dios le estaba haciendo la pregunta, ¿dónde tú estabas? Usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos dónde estábamos antes de ser fundada la tierra, antes del mundo ser fundado. Entonces, esta frase, la fundación del mundo, aparece 7 veces solamente en las Escrituras. Y recuerden ustedes que el número 7 en la gematría bíblica, o sea, en la numerología, el término numerología no es el correcto, es gematría, que es el estudio de los números en la Biblia. Ese número, el número 7, habla de plenitud, de perfección, de algo completo. ¿No? Entonces, 7 veces aparece esa frase, la fundación del mundo. Y las 7 veces que aparece hace alusión, claro, al período de la creación, porque la creación no fue hecha o no fue fundada, la tierra, el universo, todo en un día, sino que todo fue un proceso. Todo fue un proceso. Por eso yo creo firmemente que como la palabra dice que somos nueva creación, nosotros también hemos tenido que pasar por ese proceso de formación. ¿No? Que no es una cosa de ahora para ahorita, que no es algo dado por una oración simple que hicimos, sino que es un proceso. Así como Dios se tomó 6 días para hacer todo, para fundar la tierra y todo, así Él se toma un tiempo muy especial en nosotros. Y déjenme decir que ese tiempo que es especial en nosotros culmina con el día 7. Es decir, lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo perfecto y todo en su tiempo. Entonces, esa palabra, la palabra, ya ustedes saben que el término mundo en la Biblia es la palabra cosmos, de donde viene la frase cosméticos, porque la palabra mundo o cosmos en el griego, esa palabra tiene que ver un poco con lo que es el ornamento. Eso es lo que significa ornamento. ¿Qué significa? Ornamento, cosmos. Por eso el término cosméticos, ya está bien ahí. El término cosméticos viene de ahí, de ornamento. Por eso la mujer siempre trata de andar bien ornamentada, ¿verdad? De ahí es que viene el término. Entonces, dice acá en la Biblia que Dios fundó el mundo. Ese término, fundación, pues ya hablamos del mundo, la palabra fundación, es un término griego muy importante para nosotros poder entender qué es lo que quiere decir esto de fundación, qué fue. La palabra en el griego es katabolé, y esa palabra viene de otra que es katabolá,
Y para poder entender debemos ver lo que es la etimología. La etimología es de dividir la palabra kata-bolá. Kata significa algo así como echar. Y bolá significa hacia abajo. Por eso, echar o lanzar, bolá, al revés. Echar o lanzar es bolá. Y kata significa abajo. Por eso el término fundación significa echar hacia abajo, dándonos a nosotros la idea de que Dios creó los cielos y la tierra desde el lugar donde Él estaba. Pregunto, cuando Dios creaba los cielos y la tierra, ¿dónde estaba? O sea, porque no había cielo. ¿Me están siguiendo? Él siempre habita la eternidad y desde el lugar de su habitación, que es la altura, dice el que habita en la altura. Y por eso se usa el término altura, para referirse al lugar de donde Dios crea los cielos y la tierra. Ahora, es muy importante que entendamos que los cielos y la tierra son creados por la palabra. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Que la palabra fue la que produjo eso. Por eso Juan, en el capítulo 1 y verso 1, dice, en el principio, está hablando del comienzo, está hablando de las primicias, está hablando de el inicio de los tiempos. En el principio, ¿qué dice? Era la palabra. El verbo acá, pero es la palabra. Ya era. Eso quiere decir que antes de todas las cosas, la palabra era. Y la palabra dice que era con Dios o estaba con Dios, pero que la palabra era Dios. Dios mismo. Entonces, Él, con su aliento, crea todas las cosas. Entonces, en la Biblia es bueno que nos detengamos a ver cuáles verdades rodean esa terminología o esa frase, la fundación del mundo. Porque el hecho de que aparezcan 7 veces en las Escrituras no es una casualidad. Hermanos, todo en la Biblia está perfectamente delineado. ¿Cuántos lo creen eso? Allí no hay nada que se le chapuceó al Espíritu Santo. Allí no hay nada como que el Espíritu Santo se le escapó ese, la tiró. No. Todo allí está calculado infinitamente. Y cuando en las Escrituras aparecen frases y palabras repetidamente, entonces debemos prestar atención, porque algo envuelven esas palabras o esas frases. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oigan bien, amados míos, acá estamos. El primer verso que quiero que usemos se encuentra en Mateo, porque vamos a ver dos partes. Por eso no sé si me dará el tiempo tratar las dos partes. Vamos a ver dos partes en cuanto a lo que son las verdades escondidas alrededor de la frase, la fundación del mundo. Vamos a ver dos partes. De hecho, de las 7 veces que aparece esa frase, 4 veces hablan de la fundación del mundo. ¿Cuántas? 4 veces. Asimismo, la fundación del mundo. Pero 3 veces aparece la frase antes de la fundación del mundo.
¿Me están siguiendo, mis hermanos? Por favor, presten que no es un asunto muy profundo, pero quiero que ustedes guarden cada detalle. 4 veces aparece la frase la fundación del mundo, de la fundación del mundo sencillamente, pero 3 veces de las 7 aparece la frase antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a ver respecto a la frase la fundación del mundo, ¿qué se nos habla? ¿Qué se nos esconde allí? En el capítulo 13 de Mateo, el versículo 34 dice lo siguiente. Mateo capítulo 13 y verso 34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Y dice el verso 34. O sea, ¿por qué le hablaba con parábolas? ¿Por qué no dejaba de hablarle por parábolas a la gente? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé ¿qué? Cosas escondidas desde la fundación del mundo. No dice antes de la fundación, sino desde la fundación del mundo. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él hablaba por parábola a la gente para que esas cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo la pudieran entender solamente los que tenían oído espiritual. Por eso, cuando él usaba una parábola, él decía: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué se esconde? O sea, ¿qué nos enseña en este verso, específicamente el verso 35? ¿Qué nos enseña que se esconde detrás de esa frase, la fundación del mundo? El Señor quiere que analicemos este término, cosas escondidas. Diga conmigo, cosas escondidas. ¿Están acá? Hay cosas escondidas que no todo ser humano puede saber. Miren, la palabra escondida, yo la busqué en el original y es la palabra cripto con K, de donde viene el término encriptación. Algo encriptado es algo que está oculto, algo que está oculto. Entonces, hay cosas que Dios ha ocultado y Él se ha placido darnos a conocer esas cosas ocultas. Hay unos versos que podemos leer rápidamente en 1 Corintios el capítulo 2. 1 Corintios el capítulo 2 y vamos directamente a la altura del versículo 6. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice Pablo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oiga bien, preste atención. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay una sabiduría que envuelve o es parte de todas aquellas cosas que son ocultas. Y esa sabiduría y esas cosas ocultas son reservadas para los maduros, para los que han alcanzado madurez. ¿Por qué creen ustedes que nosotros vivimos siempre haciendo énfasis en que debemos madurar en Dios?
Porque solamente una persona que ha alcanzado madurez puede accesar a esas cosas ocultas. Y sigue diciendo, dice el versículo 7, ahí mismo en 1 Corintios, por favor, dice, el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Y sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Perdón, vuelvo y repito. Todos los que son hijos de Dios, todos los que están en la casa de Dios, ¿aman a Dios? No. Pueden que tengan una vida muy devota, que tengan un alto sentido de lo que es la oración, la búsqueda, ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero el amor a Dios, el amar a Dios, va estrechamente relacionado con la madurez. Una persona que ama es porque es una persona madura. Y una persona madura ama correctamente. En todo el sentido de la palabra. Y aquí cuando dice los que le aman, el término en el griego es agapao. Está hablando de un amor ágape, un amor perfecto. Es el amor de Dios. Entonces esas cosas ocultas son para los que le aman. Para los que han alcanzado madurez. Quiere decir que una persona que no ha alcanzado madurez no ama a Dios. Es posible que le ame, pero no sabe cómo expresar ese amor. No tiene capacidad de expresar ese amor. ¿Están acá? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un nietecito, ¿verdad? Mi esposa y yo, al cual amamos inmensamente. Pero el hecho de ser un bebito no le da todavía la capacidad de expresar el sentir que hay en su corazón, su corazoncito, para nosotros. Nunca vamos ahora, en esta etapa de él, vamos a escuchar la frase de él, papi, a su papá, o a su mamá, mami, o abuelo, abuela, te amo. No pueden expresarlo, pero tienen manera de expresar que están cercanos a nosotros y que somos importantes para él, pero todavía no está en capacidad de expresar. Entonces eso mismo pasa con una persona que no es madura en Dios. A veces le dirá a Dios, Señor, yo te amo, pero eso es sencillamente de aquí para afuera, porque lo que está dentro todavía no sabe cómo expresarlo, porque le hace falta madurez. Por eso Dios quiere que usted y yo seamos maduros en Dios, porque es la única manera que podemos accesar a las cosas escondidas que están. Esas cosas escondidas están escondidas para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea, Dios la escondió desde la fundación del mundo. Si nosotros ponemos a profundizar en esto, nos vamos a encontrar con muchas cosas interesantes. Tendríamos de nuevo entonces que volver a hablar acerca del abismo, del Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y todo ese tipo de cosas que usted entiende que son asuntos
no son asuntos históricos, sencillamente, son asuntos espirituales, son verdades profundas, espirituales, que nosotros podemos entenderlas con cierto grado de madurez. Por eso, ¿cuál es el deseo y el anhelo del Espíritu Santo? Que usted y yo crezcamos y maduremos. Amén. ¿Para qué? Para que podamos accesar, para que podamos entrar y conocer esas cosas escondidas. ¿Por qué al Padre le place esconderlas? Eso es lo que yo me pregunto. Yo no sé si usted se hará esa pregunta. ¿Por qué las esconde? ¿Por qué las esconde? Porque tiene que haber de parte de nosotros un sentir de búsqueda. ¿Hello? Nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya Él nos buscó a nosotros. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y aquellos que le buscan, habla de los que le buscan. Hay una búsqueda en nosotros hacia el Padre. Pero oiga esto, preste atención. La madurez nos hace no solamente buscarlo, sino intimar con Él después de haberlo encontrado. Por eso tenemos que buscarlo, porque Él esconde cosas, o ha escondido cosas desde la fundación del mundo. Usted entendió lo que estoy diciendo, desde la fundación del mundo, para que usted y yo lo busquemos esas cosas. Pero, ¿qué debemos hacer primero? Madurar en Dios. Madurar en Dios. Entonces, esas cosas están encriptadas. Por eso, no todo el mundo puede entender la palabra. Solamente los maduros pueden entender la palabra de Dios. Amén. Yo sé que la gente, y especialmente los hijos de Dios, en las diferentes casas de fe, están buscando en este tiempo una palabra de, bueno, yo quiero que me hablen acerca del tiempo, lo que está pasando. Esto está fuerte, esta situación. Pero yo les voy a decir esto, hermano. Eso no es lo que va a producir cambios en tu vida. Eso va a traer tal vez cierto temor, el que yo comience a hablarte de todas estas cosas. No es que no las hable. Yo como padre espiritual, como pastor, hablo de estas cosas. Y me tomo mi tiempo. Por ejemplo, yo estoy dando estudios bíblicos ahora por Zoom. Y solamente entran como 20 personas. Y estamos hablando de las cosas que están pasando ahora. Porque es mi responsabilidad hablar de ello. Pero aquí, cuando vengo a la casa y estamos reunidos como familia, yo tengo que darle a ustedes el alimento que los lleve a ustedes a profundizar, a buscar las cosas escondidas, las cosas encriptadas en la palabra. Amén. Entonces, la fundación del mundo nos habla a nosotros de eso, de esas cosas que cuando el Señor fundó, por eso el término echar hacia abajo, que es lo que significa la palabra fundación, es como si Dios comenzara a... es la idea de un pintor, ¿verdad?, que comienza a rociar la pintura para luego entonces darle forma. Es la idea acá. Dice, Dios fundó el mundo. ¿Y de qué manera lo fundó? Echando hacia abajo, desde la altura, su palabra. ¿Y cómo lo fundó? Sea, hágase, produzca con la palabra. Entonces, al fundar la palabra, en ese fundamento que establece, esconde cosas. Y esas cosas escondidas son para este tiempo. Podemos ver el versículo anterior de 1 Corintios, el que estábamos leyendo. Dice esas cosas, dice que son para este tiempo. 1 Corintios capítulo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el verso 10, sigue leyendo. Pero Dios nos las reveló porque a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Y el verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres conoció las cosas? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y hay un verso específico que dice que Él reservó esas cosas para este tiempo. ¿Cuántos me están siguiendo? Por lo tanto, este es el tiempo de nosotros procurar esas cosas escondidas. Y están escondidas para nosotros tener una perspectiva correcta de todo lo que se está moviendo alrededor. Por eso el Señor las escondió. Amén. Ustedes saben algo, que si hacemos una encuesta, un tremendo porcentaje de los hijos de Dios, estoy hablando a nivel global, un tremendo porcentaje, pero muy elevado, no les interesa mucho el libro de Apocalipsis. Y si comienzan a leerlo o le da sueño, lo dejan. Porque aquí hay muchas cosas raras, ahí hay mucha simbología, ahí hay muchas cosas. No, ahí hay muchas cosas encriptadas que si usted es maduro, usted las va a entender. Y si usted está sintonizado y está en frecuencia con el Espíritu Santo, usted la va a entender. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa Apocalipsis? Revelación. Es decir, lo que está ahí, aunque usted lo vea de manera encriptada, ya está revelado. A Daniel le dijo, eso no es para ti, sella ese libro, sella el libro, séllalo. Eso no es para ti. Tú vas a descansar, tú vas a morir, tú te vas a reunir con los tuyos. Pero esto es para el tiempo del fin. Por lo tanto, mis amados, ¿cómo puede ser que a la mayoría de la iglesia, a la mayoría de los hijos de Dios, no le interese el libro de Apocalipsis? Ay, no, eso ahí dice muchas cosas raras, eso yo no lo entiendo. Pues si usted no lo entiende, congréguese para que pueda entender lo que su padre espiritual le explica. Deberíamos coger Apocalipsis desde el capítulo 1, el verso 1 hasta el último versículo y voltearlo y volver a releerlo y volver a estudiarlo siempre. Eso sería lo ideal, porque es la revelación de Jesucristo. ¿O no? ¿No es la revelación de Jesucristo? Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Él, y esa revelación es para nosotros disfrutarla. A mí no hay cosa que me dé más gozo cuando yo leo en Apocalipsis que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Hermano, es eternamente en el lago de fuego. El anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. Oigan, mi hermano, eso me da gozo, porque ¿saben por qué me da gozo? Porque todo el que sabe que estamos viviendo en un mundo donde el bien y el mal están en una confrontación y muchas veces parece como que el mal está ganando. No, hermanos, no. El bien siempre va a prevalecer sobre el mal y el mal tiene un final, pero es un final eterno. Aleluya. ¿Cómo es eso? Eso me da gozo, hermano. Ustedes saben que si en la Biblia, en Apocalipsis dijera que el diablo va a ser destruido, ¡pum! Y ya desapareció, no hay diablo. No, pero así no tiene sentido. No. Él va por los siglos de los siglos, por la eternidad, a disfrutar del fuego eterno. Entonces eso me da gozo a mí. Pero más gozo todavía me da el hecho de yo estar con Cristo por la eternidad también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Estar con Él por la eternidad, eso es más. Porque que el diablo sea lanzado y dure por la eternidad, oigan, en donde el tiempo no se cuenta. Allí no se cuentan los años. Pero así mismo, de la misma manera, estar yo con Cristo, porque Él dijo, dice en su palabra, y así estaremos siempre con el Señor.
¿A usted no le da gozo eso? A los maduros sí le da gozo. El inmaduro se sostiene con las cosas de aquí, de la tierra. Le produce gozo que le subieron el sueldo y que me dieron más facilidades en el trabajo. Eso le produce gozo. Pero eso es un gozo pasajero. ¿Por qué? Porque subieron el sueldo, pero entonces las cosas se dispararon. Entonces ahora, pero es un gozo pasajero. Ay, un gozo porque me nació una criatura. Sí, ok, tú estás gozoso en el momento, pero va a llegar un momento cuando tú vas a querer hundirlo. En el momento tú estás gozoso, pero habrá momentos, Dios mío, porque van pasando por un proceso de crecimiento. Esos son gozos y sentimientos efímeros y pasajeros. Pero el saber que voy a estar con Cristo por toda la eternidad, eso no lo cambio por nada. Ni usted tampoco debería cambiarlo por nada. Amén. Eso solamente lo disfruta una persona madura. Por eso, estas cosas escondidas son para los maduros en Dios. ¿Cuántos están acá? Le dije, hermano. Otro verso, ya vimos un verso acá donde aparece la frase, la fundación del mundo. Otro verso es en Mateo, el capítulo 25 y el versículo 34. Lo voy a leer el verso. Lo voy a leer, pero tengo que explicarlo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea que la frase, la fundación del mundo, me dice a mí que Dios preparó un reino, y no un reino cualquiera, el reino lo preparó en ese tiempo. O sea, conjuntamente, aleluya, eso es una bendición. Conjuntamente con la fundación del mundo, preparó el reino. ¿Para quién? Aquí el Señor le está hablando a naciones. Preste atención. Preste atención. Aquí el Señor no le está hablando a los hijos de Dios. Le está hablando a naciones. Si ustedes leen el contexto anterior, dice, es más, yo quiero que lo leamos, por favor. Los versículos anteriores, el contexto anterior. Dice, ok, gracias. Dice ahí, y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones. Está hablando de las naciones de la tierra. No está hablando de los hijos de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Y dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero sigue diciendo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Saben algo, hermano? Cuando Dios fundó el mundo, estableció un reino para que sea habitado por naciones. Porque a nosotros nos han enseñado tantas cosas raras. Hermano, imagínense esto. Imagínense que la iglesia de Jesucristo desaparece, es llevada al cielo. Y viene el anticristo, como se ha enseñado. Y suceden todas estas cosas. Y mucha gente muere. Mueren millones de millones por la guerra, por el hambre, por las fieras de la tierra y por los cataclismos y por cuántas cosas. Y mueren muchas personas que creen en Dios, que no se dejan marcar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Señor regrese, no va a encontrar a nadie aquí. ¿A quién va a juzgar? ¿A quién va a gobernar? Porque no será a nosotros.
¿Ya nosotros no está gobernando desde ahora? Hello. ¿A quién va a gobernar? Porque en la tierra no va a haber casi gente. No, no es así. El Señor, cuando venga, va a apartar a un lado las naciones. Y nosotros, recuerden que cuando Él venga, seremos arrebatados a recibirlo en las nubes. Eso es lo que dice la Biblia. ¿O no es eso lo que dice? Y los muertos en Cristo resucitarán. Pero no es que hay algo que va a suceder primero y luego lo otro. No es que Él viene, se queda en las nubes, nos levanta y después vuelve otra vez dentro de cierto tiempo. No, eso no tiene sentido. Él viene por segunda vez. No dice por segunda vez a la mitad, o sea, media. No. Él viene por segunda vez. Entonces, ¿qué va a hacer con las naciones? Las va a reunir, todas las naciones. Porque desde la fundación del mundo, Él preparó ese reino para que muchas naciones lo disfruten. Y oigan bien, ¿y cómo Él va a determinar cuáles naciones van a la derecha y cuáles van a la izquierda? Los que van a ser colocados a la derecha, van a ser colocados a la derecha porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Mira, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, esto es lo que va a provocar el cuidado que las naciones tengan de los hijos del reino. Esas naciones que cuiden a los hijos del reino. Y no está hablando exclusivamente del pueblo de Israel, la nación de Israel. La nación de Israel tiene sus altas y sus bajas. Nosotros tenemos un criterio muy equivocado de Israel. Pensamos que en Israel todo el mundo es hijo de Dios o hijo de Abraham. Ok, todos son hijos de Abraham, pero en Israel hay impíos, más impíos que nosotros. En Israel abundan las discotecas. En Israel, la estoy hablando de la nación, existe la pornografía. Es más, uno de los índices más altos de homosexualidad en el mundo está en Israel. Oigan bien, preste atención a lo que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando Dios habla de salvación, no está hablando de un Israel terrenal. Está hablando de un pueblo que Él formó, conformado por judíos, dominicanos, rusos, de todas las naciones del mundo. ¿Me entienden? Y no fue que tampoco Él le sacó los pies a Israel. No. Israel tiene su parte. Como nación, dice la Biblia, que será salva. Dice, y así todo Israel será salvo. Como nación, tiene prerrogativas. Por ejemplo, ¿usted ha visto gente más celosa con la Torá que los judíos? Ellos cuidan eso. Tal vez usted y yo no lo cuidamos como ellos, pero ellos cuando ellos toman un rollo, ellos se lavan las manos y eso con muchos protocolos. ¿Está mal eso? No, eso es litúrgico. Pero el Señor dijo que Él pondría en nosotros sus leyes. O sea, no es lo mismo que las leyes estén escritas en un rollo a que estén escritas en nuestro corazón. ¿Cuántos están acá? Entonces, todas las naciones serán reunidas, pero unos van a ser colocados a la derecha y otros van a ser a la izquierda. Les voy a poner un ejemplo. Hay una nación donde hay muchos creyentes, muchos, pero hermano, nosotros día y noche tenemos que orar por esa gente, por esos creyentes, por esos hijos de Dios. Y me estoy refiriendo a la nación de China. En China se ha perseguido a los creyentes, a los hijos de Dios. Se está persiguiendo ahora, y ahora más que nunca, porque ese partido comunista, el PSC, así se llama, el partido comunista chino, eso es una cosa diabólica, hermanos. Y están matando cristianos, lo están persiguiendo, las iglesias la han destruido. Óigame, nada que allí en una iglesia van con grúas y cosas y han destruido iglesias y han matado y tienen muchísimos cristianos presos. China ha perseguido a los hijos de Dios.
en el juicio de las naciones, ¿dónde creen ustedes que va a estar China? El lado de la izquierda. Es así. República Dominicana, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿dónde creen ustedes que va a estar? En el lado de la derecha. Por muchas razones. Aquí se respeta, aún los católicos respetan el Evangelio de Jesucristo y los principios bíblicos. Los católicos se levantan cuando hay planes de colocar leyes en contra del matrimonio, en contra de la familia, a favor del aborto. ¿Quiénes se levantan? Los católicos se levantan. O sea que, aún por eso, no quiere decir que ellos como religión sean salvos. Dios, hay muchos entre ellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso no lo podemos negar. Pero ellos aportan a nuestra nación en que lo de Dios sea respetado. Entonces, República Dominicana, ustedes pueden estar seguros, es el único país en el mundo que pone a Dios en su bandera. Y han intentado quitarlo y se ha parado como una leona nuestra nación. ¿Dónde creen ustedes que va a aparecer allí? A la derecha. Y ustedes van a recibir un reino que fue preparado desde la fundación. Cuando yo fundé la tierra, que le dijo a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice eso? Cuando yo fundé la tierra, preparé un reino donde lo van a disfrutar naciones. Naciones. ¿Usted me entendió ya, hermano? Eso quiere decir que cuando ese reino comience a ser disfrutado, habrá muchas personas que no recibieron a Cristo. Que por el hecho de pertenecer a esa nación que albergó y cuidó y protegió a los hijos de Dios, van a tener la gran bendición de participar del reino, pero van a morir, claro está. Pero también van a tener la oportunidad de aceptar o de entrar en una relación estrecha con Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano, pero yo lo estoy explicando con mucha claridad. No es como nosotros creemos. Nos salvamos nosotros, nos fuimos, los otros se lo llevó el diablo. No, no. Dios ama a la humanidad. Y lo que Dios más hace es darle oportunidad al hombre. O sea que cuando entre el reino, habrá pecadores, habrá gente que no aceptaron al Señor, que no se confabularon con los asuntos espirituales. ¿Habrán? Sí. ¿Por qué estarán allí en el reino? ¿Por qué van a ir a participar? Porque por esto. Es muy importante que usted entienda eso, mi hermano. Son cosas profundas y son cosas maravillosas que nosotros no la podemos entender. Y si usted es religioso, usted dice, no, eso no es así. O no lo acepta. Pero le voy a decir una cosa, si usted no acepta esto como yo se lo estoy explicando ahora, entonces usted tiene más criterio que Dios. Porque yo estoy entendido que el amor de Dios no tiene límites. Y que el amor de Dios es tan especial y tan fuerte y tan grande que puede salvar a una persona aún casi cayendo en el infierno. ¿Y se ha dado el caso? Se ha dado el caso. Se ha dado el caso, hermano. Por eso usted y yo no tenemos capacidad ninguna de juzgar ni de decir aquel se fue para el infierno y aquel se fue para el cielo. Usted y yo no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, pertenece a Dios, y usted y yo no somos nadie para juzgar a nadie. Al más vil pecador el Señor lo puede salvar. Miren, yo tengo una historia, hay una historia. Y no quiera justificar, decir eso no está en la Biblia. No, estoy hablando de una historia, de un hombre. El señor Kenneth Hagin, Kenneth Hagin era un hombre normal, común y corriente, normal. Y ese señor le dieron 3 paros cardíacos. Y el último paro cardíaco, en los primeros 2 paros cardíacos, que duraron largo tiempo, él cuenta cayendo en el infierno. Y una presencia horrible recibiéndolo.
Y de un momento a otro él volvía otra vez a la vida. Y sus familiares que estaban ahí debatiendo con él la vida y la muerte de este hombre, se asombraban cuando decían, ya lo perdimos, porque no respiraba. Pero cuando volvía otra vez, se espantaba. Y se espantaba sudoroso, cayendo en el infierno. Hermano, y la última vez, cayendo en el infierno, en el pozo del infierno, se recordó de él haber escuchado el Evangelio de Jesucristo y la idea de él recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Y cayendo en el infierno, él decía, Señor, por favor, no me dejes estar en este lugar. Yo te acepto, yo te recibo, perdona mis pecados, límpiame con tu... Volvió a la vida, hermanos. Y esa experiencia lo cambió de una manera tal que él levantó un instituto bíblico. Y el instituto bíblico se llama Rema. ¿Puede Dios, una persona que esté aún del otro lado? Claro, Él puede salvarlo. Usted y yo no somos nadie para mandarlo al infierno. Yo no sé cuántos me están siguiendo, me están entendiendo. Entonces, ese reino Él lo preparó para esas naciones. Y usted dirá, ¿y no para mí? Le pregunto a usted, ¿qué es usted de ese reino? ¿Súbdito o qué? En un reino, una persona común y corriente, entonces vamos a poner el reino de Inglaterra, donde hay una reina, ¿verdad? Una persona común y corriente ¿tiene derecho de entrar al Palacio Real? Hice una pregunta. Un recoge basura de eso, o una persona común y corriente, un trabajador. No. Solamente quienes entran a las cámaras, a los aposentos de la casa real, son los que están ahí, los herederos, los hijos que están ahí. ¿Me están entendiendo? Entonces, esos reyes, ¿a quiénes gobiernan? A los súbditos. Entonces, si usted es hijo de Dios y dice la palabra que somos reyes, ¿es a nosotros que Él nos va a gobernar? No. Nosotros vamos a gobernar con Él. Entonces, ¿a quién vamos a gobernar? ¿A otros igual que nosotros? No, porque esos otros igual que nosotros son igualitos, tienen la misma prerrogativa mía. Vamos a gobernar a otros que Dios, por su misericordia, le dio la oportunidad de entrar y participar en ese reino. Y está hablando de naciones. Naciones que serán puestas a la derecha y naciones que serán puestas a la izquierda. ¿Están acá? Eso hay que entenderlo, hermano. Si usted no entiende eso, usted no está capacitado para gobernar. Les dije, esto es bastante largo y tengo que dejarlo ahí. Les hablé solamente de dos apariciones de la frase la fundación, desde la fundación del mundo. No he dicho nada de antes de la fundación del mundo. Ahí es que hay tela que cortar. Por eso es que nos vamos a tomar un tiempecito oyendo esto. Yo no sé cuántos han entendido esa palabra, cuántos la han recibido, cuántos han sido edificados con ella. ¿Podemos seguirla entonces? No, porque yo le puedo quitar esta comida, ¿verdad? Este filete, y darle, aunque sea una muela de esa, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Una palomita de maíz. Yo puedo quitar este filete. Pero usted cree que podemos seguir hablando. Usted no se imagina
cosas profundas que hay en eso de antes de la fundación del mundo. Así que, mis amados, hoy hemos aprendido estas dos cosas. Número uno, hemos aprendido que Dios ha escondido cosas desde que Él fundó el mundo. En esa fundación metió cosas muy profundas que no son para que estén ahí siempre, sino para que usted y yo las desencriptemos, para que usted y yo las procuremos. Pero viviendo una vida como la que estamos viviendo ahora mismo, hermano, ¿qué vamos a procurar? ¿Qué vamos a procurar? No sacamos tiempo. No tenemos tiempo para todo, menos para escudriñar la palabra de Dios. Para todo tenemos tiempo, pero para esto no, hermanos. Muchas otras cosas nos llaman más la atención que las cosas espirituales. Eso hemos aprendido. Entonces, hay que procurar esas cosas que están en nosotros, porque ya Dios las reveló. Oigan bien, ¿están reveladas? Pregunto, ¿están reveladas? Y si están reveladas, para nosotros ya no están escondidas. ¿Hello? Pero para los ignorantes y para los necios y para los que no tienen el entendimiento abierto, todavía están escondidas. Si usted viene a alguien a preguntarle, explíqueme esto de dos testigos que van a aparecer y que van a hacer, explíqueme eso. Yo no sé, yo no entiendo eso. ¿Cómo que usted no entiende eso? ¿Y por qué usted no lo entiende? Porque usted no ha querido entrar ahí. Yo le hago una invitación, hermano, comience a leer el libro de Apocalipsis. Pastor, pero abriendo tantos libros, ¿por qué? Hermano, el libro de Apocalipsis es para este tiempo. Pero que hay cosas que yo no las voy a entender. Y usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me revela a mí es el mismo que tú tienes, que te revela a ti. Pero por lo menos hay intento y léelo. Día por día tú deberías coger un capítulo y quedarte por lo menos rebalando en 3 versículos. Porque la palabra de Dios se estudia así. No es que leí el capítulo, ay, qué bueno, ya leí el capítulo 1. Gloria a Dios. Déjame seguir haciendo lo mío. Iba aquí, iba al supermercado, y ya leí un capítulo, ya no. Agarra 1, 2 o 3 versos de eso y comienza a indagar sobre ellos y comienza a hacerle preguntas. Hermano, si usted lee la Biblia solamente la lee y no le hace preguntas al texto, usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que hacerle preguntas. La revelación de Jesucristo. Espérate, explícame, ¿cómo es esto? La revelación. ¿Con quién es que usted está hablando? Es con la palabra. Eso es vivo. Eso es vida. Eso tiene vida. La revelación de Jesús. Revelación. Entonces Dios se la dio. ¿Cómo así que Dios se la dio? Así es que usted tiene que leer. ¿Cómo así? Señor, revélame, explícame cómo fue que tú se la diste a Él. ¿Y con qué propósito? Espérate. Dice para su siervo Juan, para que Él se la dé a todos. Aquí que entiendo, esto es para mí también. Y usted comienza a hacerle preguntas al pasaje, al texto. Si usted no estudia la palabra, si usted no analiza, y sobre todo este libro, que lo estamos viendo ahora mismo, lo estamos viendo ahí. Póngase de pie y termino diciéndole esto. Miren, hermanos, si este libro de Apocalipsis está tan aquí, que esto está más adelantado a la noticia, lo próximo que va a suceder es la aparición del anticristo. Todo esto que usted está viendo de virus y de cosas, lo grande y lo raro de todo esto es que todo esto de tener que usar mascarilla, todo esto va a ser por mucho tiempo. Esto va a ser por mucho tiempo. Y todas las restricciones y toda la vida se van a poner más. Hay países donde están recrudeciendo las restricciones.
porque esto lo tiene preparado el sistema del anticristo. Y usted dirá, pastor, pero hay gente que está muriendo del virus. Yo no he dicho todo eso, yo no he dicho que no. Es un virus, no es uno, van a aparecer muchos. No lo dijo Mateo, habrá pestes. Entonces, ¿qué es lo próximo que estamos a punto de ver? La aparición de un hombre que arregle todo esto. ¿Y cuándo va a suceder eso? En cualquier momento. Lea y estudie el libro de Apocalipsis. Eso es algo que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, usted y yo no podemos ser agarrados de sorpresa con esto. Por eso esa es la palabra de Dios. Tenemos que ser sobrios y velar, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Levantamos nuestras manos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque podemos digerirla, disfrutarla, podemos comerla y degustarla. Te pedimos por favor que nos ayude a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesucristo encomendamos nuestras vidas en tus manos. Estos días los entregamos a ti y pedimos que tu gracia, tu misericordia, que tu amor y sobre todo tu sabiduría impere en nuestras vidas para nosotros poder entender lo que tú nos estás diciendo. Así que muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.